preguntas a partir de aquel primer encuentro. Y en este tercero, no es que vengamos con las respuestas, sino que le hemos pedido a María José y a Carlos, que son dos creyentes, dos personas que se han dedicado a la teología. Uno lo sigue haciendo, el otro ya no lo hace dando clase, pero acompaña gente, sobre todo adolescentes, desde la psicología. María José sigue dando clase. Que nos ayuden a pensar teológicamente, a pensar desde la fe, este tiempo que vivimos, y a encontrar en las palabras de cada día, en lo que vivimos en este tiempo, el lenguaje para seguir anunciando el Evangelio, para seguir anunciando el querigma cristiano. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, María José, por animarse a compartir con nosotros y por el tiempo que van a estar con nosotros. Vamos a hacer como hacemos siempre. Primero, alguno de ustedes dos va a exponer, no sé si se pusieron ya de acuerdo quién quiere empezar. Después cortamos para hacer algún comentario, alguna pregunta, después la otra persona, y así. Y al final conversamos entre todos. ¿Sí? No sé si va a empezar José, si Carlos querés o María José. empiezo yo, ¿sí? Dale. Gracias. Dale. Bueno, en primer lugar les comento que acepté la invitación porque con el IPA estoy en deuda. Porque yo era un simple vendedor de libros, y en ese momento la autoridad del IPA, en una feria del libro, me agarró y me dijo, ¿sabes que estamos buscando un perfil de alguien que sea psicólogo y tenga el título de teología? Así que vos vendrías bien para el IPA. Gracias a eso yo me inicié como docente. Empecé del IPA y después seguí, y hoy sigo en profesorado. ¿Se me escucha bien? Se te escucha, se entrecorta un poquito, pero vos dale. No. O ya no. Tal vez si apagás tu cámara, Estoy congelado ahí. ande un poco mejor. Pero apaga tu cámara, Carlos, porque te escuchamos. Sí, Bueno. dale. ¿Me paso? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Bien? Vamos bien. Vamos bien, bueno. Entonces, compartir un poco con ustedes, un poco mi reflexión ahora como docente de antropología filosófica, de psicología social y de ética profesional que doy este cuatrimestre. O sea, ya en mi vida personal estoy más abocado a las materias de la psicología que a dar teología. Bueno, en el espacio del IPA acompañé ese proceso de dar teología. En algunas materias que eran significativas en ese momento me llamaron a mí sobre todo por psicología religiosa, que necesitaba este doble perfil de psicólogo y teólogo. Gracias a ese doble perfil de psicólogo pude entrar en el profesorado actual también por psicología religiosa. O sea, psicología religiosa me abrió las puertas para otras cosas y otras asignaturas. Entonces, lo que nos pidió Santiago, con temblor, porque es muy sencillo lo que voy a dar yo, es una reflexión a partir de la fe. Si no se me escucha, me avisan, ¿no? No quiero estar hablando. Sí. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Te escuchamos. Se te escucha perfecto, vos dale. ¿O muy entrecortado? No, vos dale, habla seguido que va bien. Entonces, partimos de que somos creyentes. Recuerdo un poco en psicología religiosa que la primera planteo que yo hacía es desde una antropología. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa ser creyente? La antropología nos da 3 categorías o 3 diferencias de la forma de creer. Uno es una forma de creer en un Dios que es muy grande,
uno es pequeño, frente a la pequeñez humana se arma una barrera. Dios pasa a ser un tabú. Frente a esa relación con el Dios tabú, para sentirme protegido y para sentir que la inmensidad de Dios no va a caer sobre mí, se crean ritos. Siempre recuerdo un pariente que decía, lo importante es ir a misa, lo importante es cumplir. Cumpliendo, todo lo demás está bien. Esta forma de entender la creencia era una forma de decir, si yo cumplo, si hago el rito, Dios no se mete mucho en mi vida, yo no me meto mucho en la vida de él. Todo sigue bien, digamos. Es un Dios contenido y es un yo contenido también. Este es el Dios tabú. Hay otra forma de comprender la relación religiosa, donde Dios sigue siendo grande y yo pequeño, pero ya no se crea una barrera para que no avance Dios sobre el pequeño yo, sino que hay un deseo del yo de conquistar ese poder divino. Esto es lo que se llama magia, una relación mágica. Dios es grande, yo soy pequeño, y me sirve dominar esa grandeza al servicio propio. Magia y tabú no son las propuestas de una verdadera relación, de una verdadera religión. Entonces, la magia deriva en una idea de dominio, en una idea de crear a través de la creencia un pequeño... deriva en un cumplimiento o en un temor. Ninguno de los dos realiza lo que la experiencia religiosa quiere realizar. Es un encuentro entre Dios y la persona. Entonces nosotros decimos, el tabú a través del temor lleva a un simple cumplimiento. La magia a través de un engrandecimiento del yo lleva a lo que Freud decía una ilusión. La ilusión en el problema de que está dinamizada por el deseo, esto positivo, niega los límites de la realidad. Es más, Freud va a interpretar la resurrección cristiana justamente como la gran ilusión. Porque niega, dice Freud, la limitación más humana que es la muerte. Fíjense, Freud leía la resurrección de Cristo como una negación de la realidad y como una negación de la muerte. Nosotros hoy a Freud le diríamos, no, mirá, para llegar a esa resurrección hubo que pasar por la cruz. No hay una negación de la realidad, hay una asunción de la realidad en un nuevo sentido. Pero bueno, eso es una crítica que le haríamos desde la fe. Justamente el peligro que entiende Freud en la religión es justamente que sea garante de la ilusión. La religión como ilusión lleva a negar los límites de lo real. Es un deseo omnipotente, infantil por lo tanto, no dialoga con la realidad. La tercera dimensión es propiamente la religión, que no es ni miedo a Dios, ni deseo de dominio a Dios, sino que es un encuentro. A esto, la Biblia y el volver a la Biblia nos hace volver a esta categoría del encuentro. Recordemos que la revelación de Dios en el Primer Testamento, en la Biblia hebrea, es yo soy tu Dios. Dios es un yo con el cual se puede dialogar. Entonces, esta religión de diálogo, yo, tú, en los términos del filósofo Martin Buber, esta religión de diálogo niega el temor, ese temor que deriva en un mero cumplimiento, y niega el deseo de dominio, la magia, que termina en una gran ilusión. Esta religión del encuentro, yo soy tu Dios, nos habla de una relación. Esta relación, sabemos, los que creemos, que es una relación especial, que es una
relación esencia-ausencia. Dios es el que conocemos y también es aquello que desconocemos de Dios. Dios es el que no conocemos totalmente, porque Dios es el totalmente otro, ¿no? Esta dimensión negativa de la relación, de la religión, en el sentido de que no podemos relacionarnos con Él totalmente y directamente como nos gustaría. Acá recurro a una definición de Allport de la psicología. Allport, un psicólogo muy importante en el estudio de la personalidad, va a decir que la psicología, especialmente la psicología social, es estudiar la interrelación, la influencia que tenemos de otras personas, reales, imaginadas o implícitas. Y nosotros con Dios tenemos una relación imaginada. Imaginada porque proyectamos en Él las ideas que tenemos de Él. Entonces, por esto es muy importante, en una relación religiosa, desde el punto de vista psicológico, descartar una relación taoística, descartar una relación mágica, y caminarnos hacia una relación personalizada. La relación personalizada en términos bíblicos es la alianza. La alianza de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento es justamente esto. Yo soy Yahvé tu Dios, yo me revelo, yo me doy a conocer. No solo soy el que se da a conocer como un yo, sino el que actúa en tu vida. Yo soy Yahvé tu Dios, el que escuchó tu clamor en Egipto, te salvé. Por lo tanto, la primera experiencia religiosa que nos aporta el texto bíblico es la experiencia religiosa de alguien que se siente oprimido, de alguien que se siente en la mala y que aparece otro que lo salva. Eso es tan interesante en el Deuteronomio, cuando el pueblo celebra la Pascua, y aparece esa primera catequesis infantil o consejo bíblico. Cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué estás haciendo esto? Vas a dar una fundamentación. Eso lo digo yo. La fundamentación, ¿cuál es? Hacemos esto porque estábamos en la mala y este tipo nos salvó. Esa es la idea de salvación. Estábamos limitados, estábamos imposibilitados, y en ese momento alguien nos tendió una mano. Dios es el que nos tendió la mano. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de la esclavitud cuando estabas sufriendo. Entonces, la primera aproximación que hacemos al creer es si creemos en este Dios que interviene como tú. Esto implica un diálogo. Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces esto?, le dirás, nosotros éramos esclavos en Egipto, del opresor faraón, y Yahvé Dios nos liberó. Esto es lo que más me gusta a mí del enfoque dialógico, el enfoque de la alianza, de la fe. La vida, la realidad es interpelada. El creyente tiene un horizonte de sentido para que esa pregunta y ese dolor pueda tener una respuesta. La fe amplía el horizonte del sentido humano. La fe y Él nos liberó. Muy bien. En el Éxodo, en esa experiencia de liberación, se funda la religión de la alianza. En esa experiencia de liberación se funda la religión de la alianza. Muchas veces nosotros reducimos la relación con Dios a los 10 mandamientos. Parece que lo central, en mi tiempo, lo central de la catequesis era que el chico supiera las oraciones y los 10 mandamientos. Recordemos que los 10 mandamientos es el segundo paso de un prólogo que está antes de los 10 mandamientos.
Yo quiero insistir en el prólogo histórico que ya les hice referencia. Yo soy Yahvé tu Dios, yo, el que te sacó de Egipto. Por eso no tendrás otros dioses delante de mí, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo lo que hagamos en los 10 mandamientos va a ser respuesta a una iniciativa que tuvo Yahvé cuando estábamos en la mala. Entonces, los 10 mandamientos no son leyes, son respuestas agradecidas a seguir viviendo la alianza de ese que nos sacó. Esto me parece importante, no enseñar la moral cristiana como las pautas que tenemos para cumplir con Dios, sino darnos cuenta de la fe como respuesta a esta iniciativa de amor. No enseñemos los 10 mandamientos sin enseñar el prólogo histórico. Yo soy el que te sacó de Egipto, cuando tú clamabas y yo te escuché. Por eso, los mandamientos. O sea, los mandamientos son como mojones para seguir caminando en respuesta a aquel que nos salvó y nos ama. Esto en la relación psicológica es muy importante. La relación familiar es muy importante. Cuando yo obedezco a alguien que me ama, sé que obedeciendo está pidiendo un bien para mí. Después más grande lo discutiré, si es un bien o no es un bien, cómo lo interpreto yo. Cuando yo obedezco sin el testimonio del amor, siento que estoy obedeciendo algo que no entiendo por qué lo obedezco. Entonces, la respuesta de la ética cristiana es la respuesta a un amor que me antecede. El amor es el que crea esa experiencia de salvación y todo lo que haga va a ser respuesta. En esto se basa la moral de la alianza, en esto se basa la vida del pueblo de Dios que trata de responder esos 10 mandamientos a ese espíritu de alianza que se creó. Los mandamientos son los mojones para recordar la ruta de la alianza. Ese don debe reflejarse en la vida del pueblo. Y dice, todos los miembros de la comunidad que tienen que participar de esos dones, tienen que hacerlo de la manera graciosa y amorosa que Dios hizo con ellos. Extender la moral del diálogo, extender la vida de la alianza. Esa es la idea de fe. La fe, entonces, para la Biblia hebrea, es un reconocimiento del don de Dios. La fe es siempre un reconocimiento agradecido. No soy yo el que creo, soy el que responde con mi fe a un amor que me antecede. La salvación es la liberación de todo lo que me oprime. Y además de liberación de lo que me oprime, es espacio de realización humana. Fíjense, en la ética tradicional, y entro acá en otra materia que doy, la ética fue comprendida de dos maneras. Una manera de la ética es la de buscar a través de las virtudes, a través de la felicidad, el bien de la persona. La ética es obrar el bien para lograr mi felicidad. Eso se llama el fin teleológico, busco un fin. Ese fin es mi felicidad, Aristóteles, digamos. Puedo venir Kant en la modernidad. Dice, sí, muy bien la felicidad, muy bien la felicidad. Lo que importa no es la felicidad. Lo que importa es cumplir con el deber, cumplir con lo que se debe hacer. Porque yo cuando contrato un plomero no me interesa si es feliz, me interesa si hace bien su trabajo. Entonces, lo importante es dialogar las dos dimensiones de la moral o de la ética. La dimensión deontológica que busca mi realización obrando el bien, la realización del deber, de lo que la sociedad me exige y de lo que el otro necesita.
Yo doy ética profesional. En ética profesional justamente tengo que acentuar esto, doy en psicopedagogía. Muchos estudian mujeres, el 90% de mis alumnas son mujeres. Estudian psicopedagogía porque les gustan los chicos. Está bien, estudien algo porque les gusta, que los realiza estudiando eso. Ahora, yo tengo que buscar que buscando su felicidad y su realización, lo hagan bien. Porque si no se pueden comer un juicio por mala praxis. Entonces, no basta que yo me sienta bien con el amor de Dios. Realización humana es buena y hay que aspirar. Sino que sintiéndome bien, yo haga la vida bien a otras personas. Entonces hay una dimensión de felicidad que no tenemos que renunciar. Ser creyente no es cumplir, hacer las cosas bien. Ser creyente es dar gracias y vivir enamorado de ese don que recibimos. Vivir alegres de esa buena noticia que se nos dio. Pero al mismo tiempo, ser creyente es responder éticamente a que ese bien haga bien a otros. Porque si no terminamos en un hedonismo espiritual, no se muestra en las obras y que en definitiva no convierte. Entonces, quiero rescatar esta doble dimensión de la fe. La fe es un anuncio que nos realiza como personas, nos llena de gozo. Pero al mismo tiempo que nos llena de gozo, nos compromete a que ese gozo sea compartido. Porque en definitiva, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, ser cristiano es una cuestión de amor. Yo les digo no. Ser cristiano es una cuestión de amor. Al final de la vida vas a ser juzgado en el amor. Es un amor que nace de la fe. Para mí, esa es la gran síntesis de la fe cristiana. Estamos invitados a vivir un amor que nace de la fe. La fe es ser agradecido porque en nuestra limitación somos amados. En nuestras opresiones somos liberados. Nuestra falta de reconocimiento, alguien nos dice, vení que sos útil para esto. Ese reconocimiento nos hace bien. Ese es el llamado de la fe para mí. Ese es el llamado de la Biblia. Entonces, la fe tiene una dimensión comunitaria y social. La fe es salvación. Y esa salvación, en la Biblia hebrea, el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, la entendía claramente como salvación del pueblo. Es el pueblo el elegido y que tiene que dar respuesta a su Dios. Había una dimensión comunitaria implícita en la lectura antropológica. Nosotros tenemos mucho tiempo de modernidad, entonces entendimos la salvación en una dimensión individualista y personal. La salvación individualista y personal se tradujo en algo que tenía sentido, pero que podemos criticar caricaturamente, como caricatura, salva tu alma. Esa triple herejía, decíamos nosotros cuando estudiamos teología. Primero porque no soy yo el que salva su alma, es Dios el que me salva. Segundo porque Dios no salva al tú, salva al pueblo, a la humanidad, a la comunidad creyente. Y tercero, porque Dios no salva el alma, una parte de la persona, entendida en modo griego, sino que nos salva íntegramente. La triple herejía, salva tu alma. Es Dios el que salva, nos salva comunitariamente, el otro es parte de la salvación, junto conmigo, y nos salva íntegramente. Lo va a hablar la teóloga Caram, acá se especializó en este tema de Francisco y ese llamado maravilloso a toda la creación como espacio de salvación.
Yo creo que acá es importante descubrir en la dinámica de la alianza, cómo esta experiencia de la alianza, este diálogo entre lo que Dios da, que yo doy, va a ser el dinamismo de toda la Biblia hebrea, va a ser el dinamismo de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Es más, la reflexión en la alianza y las consecuencias de la alianza van a llevar a decir, no solo Dios nos salvó en este momento, sino que este Dios nos salvó como pueblo, es también el creador del mundo. Toda la realidad está salvada por Dios. La creación, la doctrina de la creación, es una ampliación de las consecuencias de la alianza. Yo les comento que trabajé en muchas editoriales religiosas, y trabajé en Editorial Claretiana y vendíamos una Biblia maravillosa para chicos, una Biblia infantil, dibujada por una dibujante que había tenido muchos premios en España, María Rius, una multipremiada dibujante española, con unos dibujos religiosos de una ternura increíble. ¿Cuál era el problema de esa Biblia? Que el problema de esa Biblia es que partía de la experiencia de Dios y de la alianza, y la creación se contaba casi en la mitad del texto, no al comienzo. O sea, habían seguido la lógica de la espiritualidad de la alianza. Empezaban hablando de la relación del pueblo con Dios. Y después, en la mitad del libro, aparecía la creación. Entonces, había librerías que decían, no, esta Biblia no lo creo, no la quiero porque no tiene la creación. Fíjense, la Biblia, esa infantil, había seguido la lógica del Antiguo Testamento. Primero hay una experiencia profunda de fe, y a partir de esa experiencia profunda dice, Dios no es solo mi Dios, es el Dios de toda la realidad. Todo el mundo depende del amor de Dios. La doctrina de la creación es una ampliación y una amplificación de una conciencia religiosa, de que este Dios que me llena a mí, llena a mi pueblo, es el dueño y el señor de la realidad. Se pasa de la experiencia de la alianza a la doctrina de la creación como sostenimiento de lo real. Y fíjense, acá hay algo no negociable para la antropología judeocristiana. Hay una dimensión que para mí no es negociable para la antropología religiosa. Y es, lo digo así, la realidad no es la pura realidad. La realidad no es lo que toco y lo que mido. La realidad es lo que es lo que la realidad está llamada a ser. Porque tuvimos mucho tiempo de positivismo en la ciencia y en la filosofía, donde la realidad son los datos, lo que puedo medir, lo que puedo tocar, lo que puedo ver. Una antropología religiosa, una antropología simbólica, la realidad es lo que veo, eso que veo está llamado a ser. No podemos separar la realidad de lo que la realidad está llamada a ser. La realidad está llamada a ser una alianza con Dios, decimos los creyentes. Fíjense, esta dimensión es tan profunda, dijimos que a partir de la experiencia de alianza se entiende que toda la realidad está llamada a hacer eso. La creación como bondad de las cosas. La teología de la alianza es la experiencia de un Dios que me salva a pesar de mis limitaciones y en todos mis casos. Esta experiencia se proyecta a la creación. Dios termina de crear y vio que era bueno. Les quiero leer simplemente, y no extenderme mucho, trabajé en corporalidad en antropología filosófica, y para terminar el tema de corporalidad, les doy a los alumnos un artículo de cómo se encara la corporalidad y la sexualidad desde un punto de vista de fe.
Fíjense lo que me responde una alumna, un texto muy sencillo, era un artículo de una revista de pastoral juvenil que di sobre sexualidad y jóvenes. Muy sencillo el texto. Quería comentarle, me gustó el texto de Albuquerque, que es el autor, y me pareció una mirada reconciliadora de la fe y la sexualidad. Fíjense la palabra que usa esta alumna, 27 años. Mirada reconciliadora de la fe y una dimensión de la realidad humana, la sexualidad. Que al menos yo nunca había leído, se me había presentado de esa forma. Viniendo de una familia católica, lo digo, sería tan bueno que las religiones de hoy se amiguen con la sexualidad, se amiguen con la sexualidad, que las religiones asuman y se amiguen de esta dimensión humana. Se evitaría tanta frustración en los creyentes, sobre todo en los jóvenes, que muchas veces, por querer cumplir la religión como cumplimiento, los estándares de su religión quedan relegados del mundo moderno, se los termina excluyendo y quedan recluidos del círculo religioso únicamente. Fíjense, la creación es la asunción de la realidad por parte de Dios y la afirmación de la bondad. ¿Por qué nos cuesta tanto reconciliar las realidades terrenas con la dimensión religiosa? Les di un texto muy sencillo, de 20 años atrás, porque estoy desactualizado. No estoy actualizado como docente en teología. Pero este texto le sirvió para reconciliar lo humano del mensaje cristiano. Reconciliar, ella usa la palabra reconciliar. Y es más, si no reconciliamos lo humano como lo cristiano, las opciones son las que dice ella. Cumplir lo religioso y relegarnos del mundo. Que no hay una verdadera reconciliación de la realidad, lo que la realidad está llamada a ser. La fe cristiana, la fe religiosa, no es cumplir cosas ajenas a la realidad. Es abrir la realidad a lo que está llamada a ser. Y con esto termino. ¿Estoy bien en tiempo? Contame, che. Sí, vos dale, tranquilo. Bueno, vos me cortás. Santo Tomás decía, la creación dice de Dios, pero no habla. Nosotros los cristianos decimos, ¿para qué me perdí? Bueno, si querés ir redondeando como unos 5 minutos. 5 minutos, dale. Dale. Nosotros los cristianos decimos, la creación dice, pero la palabra se encarna. El mensaje de Dios para nosotros está en la pretensión cristiana, que lo que Dios tenía que transmitir y transmitió a través de la alianza, y transmitió dinamizando toda la realidad, la comunión con Él, se manifiesta en una persona, que es la persona de Jesús de Nazaret. Yo en el IPA, en el último año, tuve una alumna que cuando yo daba Cristología me dijo, profe, yo no sé si creo que Jesús es Dios. Había 2 monjitas que estaban escandalizadas cuando escucharon esto. Yo le dije, mira, no te hagas problema. La iglesia tardó mucho tiempo en tratar de definir qué significa que este hombre, Jesús de Nazaret, es Dios. ¿Cómo traducimos que alguien totalmente humano, Jesús el de Nazaret, es todo de nosotros, al mismo tiempo logra hacer la manifestación de lo que Dios quiere para el mundo? Lo tradujimos en un momento en decir es verdadero Dios, verdadero hombre.
Esta es una conclusión fría. ¿Qué significa para nosotros que Dios encuentra como lugar de manifestación la humanidad? ¿Qué significa para un creyente que esta humanidad es el lugar de la revelación divina? Esto es bueno no cerrarlo con verdadero Dios y verdadero hombre. Es bueno cerrarlo como pregunta. Eso no me molestaba a esta alumna que todavía no creía que Jesús era Dios, porque me ayudó a plantear en el curso preguntas que los demás no se hacían. A veces es bueno preguntarnos, ¿qué significa la pretensión cristiana de que todo lo humano nos revela lo divino? Cristo, Jesús el de Nazaret, se manifiesta en su proyecto de reino. Muy bien. Bueno, redondeo acá. Fíjense que me tomó más tiempo la alianza que Jesús y el reino, cuando toda mi teología fue al revés. No importa. Me quedo acá. Dale, muchas gracias. Para nosotros Jesús, el de Nazaret, verdadero hombre, es el lugar de la manifestación de Dios. Entonces, no puede haber una verdadera religión si no hay una asunción de la humanidad en su plenitud. Esto que decía la relación entre estos temas humanos y la dimensión religiosa. ¿Por qué no conciliación? Para nosotros tiene un nombre, Jesús. Acá termino. Muchas gracias, Carlos. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer preguntas. No se te escucha. Ah, estoy muteado. No, tengo el micrófono abierto, ¿sí? ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer comentarios o preguntas a partir de lo que Carlos ha estado exponiendo. Si quieren, piden la palabra por el chat y yo se las voy dando, como solemos hacer. El primero o la primera puede empezar sin que le diga nada. Un gusto verla, Mariela, ahí. Silencio por el foro. Dame un momento para que la gente medite. Daniela. Sí, por favor, Carolina. Bueno, Carlos, bueno, mucho gusto. Como una consulta así como de orden como práctico, ¿no? Porque siempre nosotros hablamos de Dios creó, Dios hizo alianza, siempre en pasado, ¿no? ¿Cómo podríamos como de alguna manera renovar y refrescar ese lenguaje para salir en nuestra actualidad, para saber que esa creación sigue estando actuante, es actual, nos constituye, de alguna manera, no sé qué podría se ocurre como herramienta. Carolina, me parece estupendo lo que haces. Es más, yo recibí una catequesis donde la creación era algo del pasado, ¿no? Y yo siempre digo que es bueno enseñar que la creación es de un mundo que los seres humanos tenemos que terminar de construir. Es una forma de que algo que comenzó allá en el origen me compromete a mí en la tarea. Yo en este mismo dinamismo, la creación es algo que se dio y que tenemos que terminar de construir. Este mismo dinamismo vinculo la alianza con la experiencia religiosa.
O sea, cómo hacer que la experiencia religiosa actualice esos conceptos centrales para nosotros de la fe. La experiencia religiosa es sentir que Dios hoy, hablando a través de las circunstancias. La experiencia religiosa es sentir que mi fe me está pidiendo cosas hoy, en lo que hoy estoy viviendo. Entonces, vincular esos conceptos a la experiencia religiosa. Por eso me parece que no puede haber una teología sin una oración, digamos, sin una espiritualidad. Porque la espiritualidad, ¿qué es? El taller donde ensayo con esas herramientas que me da el pensamiento. Es un taller vivencial la espiritualidad. Entonces, me parece que ahí el eje estaría en catequesis y espiritualidad. Vivencia y concepto. O ahora hablamos en las tres dimensiones de la enseñanza, ¿no? La dimensión cognoscitiva, la dimensión afectiva y la dimensión de comportamiento. Cognoscitiva, es importante conocer. Ese conocer, cuando me emociona, cuando me toca, me transforma. No es solo un conocimiento intelectual, sino que termina haciéndose vivencial. Transformarme se transforma en comportamiento también. Entonces, responder en la educación de la fe también esta triple dimensión. Yo soy de logo, fui occidental y cristiano y fui educado muy intelectualmente. Pero ahora se le da mucha más dimensión a lo emotivo y a lo emocional. Pero lo emotivo y lo emocional también tiene la dimensión racional para ser cuestionado. Al mismo tiempo tiene que traducirse un comportamiento en una praxis. No sé si respondo, Caro, a lo tuyo. Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Emanuel hace aquí una pregunta, si querés hacerla en voz alta. Es pregunta, Buenas, comentario. sí, con respecto a esto del origen, al escuchar un poco la pregunta y la respuesta, me venía si no estamos como pensando el origen desde una concepción más temporal y no ontológica. Pienso en el origen concebido desde San Juan como algo que es el principio de todas las cosas, como principio de ser, y no tanto como principio que le da existencia en un tiempo para el tiempo, sino que siempre tuvo ser en Dios, ¿no? Sobre todo en el Hijo, ¿no? Conceptos difíciles trabajaste, querido. Perdón. Te escucho nada más, te escucho. No. Sí. Perdón, no quiero pisar ese terreno porque... No quise complejizar inútilmente. Morí temblor nuevamente. No es un... Lo manejo más en términos existenciales, yo, más que en términos filosóficos teológicos. Entonces, no, Emanuel, no quiero profundizar en eso porque patinaría, quizás. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta que quisiéramos hacer? Santiago, Miguel. Sí. Me parece extraordinario esto que decía Carlos de este relato un poco así de toda la historia, ¿no? Y me quedo con esta imagen de la pregunta respecto de cuánto tardó la Iglesia en poder decir es Dios, es hombre, ¿no? Y a veces nosotros en nuestros espacios catequísticos nos olvidamos como el cuento, como el libro de Mamerto, ¿no? Un Dios rico en tiempo. Nos olvidamos de los procesos y arremetemos o arrancamos con que el otro tiene que captar absolutamente todo de un día para otro, o olvidamos todos los procesos que han habido en cada uno de nosotros hasta llegar a veces hasta sintetizar de qué forma captamos qué es lo que pasa en nuestra vida con respecto a nuestra fe también, porque nuestra fe de hoy a los 50 años, digamos, no es la misma que a los 20. Entonces digo,
todos esos procesos, a veces cuando queremos hacer espacios o procesos catequísticos, es como que los olvidamos y como que le tiramos al otro, digamos, algo como para que se dé cuenta ya de todo lo que pasó. Me parece extraordinario eso. Digo, o sea, lo que contabas no hace más que reflejar, retraer un montón de cosas que seguramente muchos de nosotros tenemos dando vuelta en la cabeza, se vuelven a unir y nos vuelven a hacer pensar esa dinámica, ¿no? de lo temporal, digamos, que no está en nuestras manos, sino que tenemos que constantemente seguir acompañando y haciendo procesos. Eso me quedo con esa imagen tuya final de esto, a la iglesia le llevó casi 500 años decir es Dios, es hombre, y nosotros, digamos, ¿por qué de un día para otro queremos que el otro ya diga, es esto, aquello, confesá, digamos, sí, entonces esos procesos son los más interesantes catequísticamente hablando. Miguel Ángel, me encanta lo que decís, es psicológicamente totalmente cierto lo que decís, y entonces nos plantea que el credo, que a veces tomamos como punto de partida, también es un punto de llegada. Entonces, para los que tenemos fe, el credo es un punto de partida, pero para los que no tienen fe, el credo es un punto de llegada, no es un punto de partida. Entonces, contar con los procesos y contar con los tiempos como Dios contó con el tiempo en la historia de salvación. Totalmente. Muy pertinente lo que es. María Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me animé porque lo vi ahí a Miguel Vidal, un mayense. Hola Miguel, ¿qué tal? Porque esta cuestión de la alianza es algo que la alianza que Dios hace con el pueblo es algo que me ha venido apareciendo en tiempos de reflexión y de oración, en el quehacer cotidiano en este tiempo. Y Carolina como que me despertó un poco más esta cuestión de cómo pensar que Dios está actuando hoy en este tiempo y de nuevo estableciendo permanentemente esta alianza. Yo creo que esta alianza creadora está haciendo permanentemente en nosotros. Y hoy más que nunca rezo muy fuera de lo personal, sino como nación. Esta idea de que la salvación es en el pueblo, me ha salido esta idea de pensar en términos de nación en mis oraciones, en los espacios más personales, y me ha llamado la atención ese proceso, de empezar a pensar en que los eventos actuales que nos acontecen a todos como humanidad, nos están haciendo un llamado, ¿no? Dios nos está haciendo un llamado a que la realidad responda a ese llamado de lo que está llamada a ser la realidad. Y que los cristianos, que estamos siendo creadores con Dios, pongamos en juego, ¿no? Cómo hacer que esta realidad sea a la forma del reino de Dios. Un poco creo que Francisco lo decía hace poquito en una catequesis que se llamó Curar el Mundo, esto de que los cristianos estamos llamados también a hacer una nueva realidad, esta nueva normalidad en la manera del reino. Y yo decía, allí se está tejiendo permanentemente esta alianza, y hoy la siento más que nunca en términos de pueblo, en términos de que necesita de que nosotros nos miremos colectivamente para construir esta nueva normalidad, y que pongamos en juego la palabra del Evangelio en esa construcción de la nueva realidad. Y después, justamente hoy, que es el Día de los Profesores de Educación Física, buscaba una palabra que le hablara a la acción educativa cristiana a los profesores de educación física, que sé que hay un hermoso libro dando vueltas, que todavía no tengo, que habla de la dimensión cristiana de los contenidos, pero me encontraba con un texto que en realidad hablaba sobre la religión en el cuerpo de las mujeres, de una mujer que no contrapone religión y experiencia corporal, al contrario, que como creo que es una lectura de Foucault de que el cuerpo es el territorio de todo, de la experiencia humana, y porque somos cuerpo. Entonces ella decía que cómo nosotros descubrimos la sabiduría de Dios cuando descubrimos la sabiduría que está encerrada en nuestro propio cuerpo. Y me parecía hermoso y reconciliante justamente esa idea de que cuando los chicos, chicas, nosotros mismos podemos contemplar la sabiduría encerrada en nuestra parte de la creación, descubrimos también un poco la sabiduría de Dios, y me parecía justamente reconciliante, como decía el doctor, creo que es, Carlos.
Así que nada, me aportes de mis reflexiones que sentí que un poco lo que se venía diciendo le hablaba también a estas cosas que me vienen pasando por la cabeza. Muchas gracias. Una última pregunta de Adrián. Adrián, ¿quieres hacerla en voz alta? Está sin micrófono. Adrián escribió acá, ¿qué intuiciones pastorales pueden desprenderse de la realidad es lo que está llamada a ser en tiempos de pandemia y aislamiento? Capaz que la pregunta requiere una glosa, pero bueno, yo no sabría hacerla. Carlos, ¿estás o te quedaste congelado? Se asustó. Parece que se nos congeló Carlos. Bueno, la ponemos entre paréntesis la pregunta mientras Carlos se recupera de la ola polar. Y vamos con María José. María José no trabajó nunca en el IPA, ya nos lo contó antes que trabajó en otro IPA, porque María José vivió en varios sitios de este mundo. Con María José nos conocimos en Córdoba, hemos sido compañeros de trabajo y de estudio, y le hemos pedido que nos ayude con una reflexión acerca de este tiempo presente también, y le agradecemos mucho. Bueno, difícil hablar en estos tiempos de crisis y esperanza, ¿no? Porque como lleva el título de un encuentro de Amerindia Continental que se está realizando en este tiempo, vivimos tiempos excepcionales de crisis y esperanza. No podemos dejar de ver el lado de la esperanza. Bueno, yo me quedé con el tema de palabras cristianas que decía la invitación, ¿no? Y la verdad es que eran muchas, había que optar por algunas o optar por una reflexión que de alguna manera las englobara. Y hay que partir de la realidad de que el vocabulario utilizado por la Iglesia no ha tenido un significado muy feliz. Además, y no ha tenido un significado feliz porque se habló en difícil, o también porque la vida de muchos cristianos desdice todo el evangelio todo lo que dice el evangelio, ¿no? Mucho de reflejar la buena noticia del evangelio. Las palabras que se ha usado en la iglesia en muchos ambientes son palabras que generan miedo, culpa, suscitan actitudes discriminatorias, son palabras que hacen sufrir. Me acuerdo que yo enseño en varias carreras, enseño una introducción a la teología en carreras como nutrición, instrumentación quirúrgica, ciencias químicas, y enseño pensamiento social cristiano en arquitectura y derecho. Entonces, bueno, todo ese tiempo ha sido como muy desafiante. Y un día yo les dije a los chicos, ¿qué inquietudes tienen ustedes? Me los ponen por favor en el chat. Era la primera etapa de la cuarentena. Y entonces alguien planteó algún tema sobre la homosexualidad, por ejemplo, y inmediatamente me escribió un alumno diciendo, profesora, discúlpeme, pero si usted va a hablar de ese tema en clase, yo me voy a retirar porque no quiero sentirme herido, ¿no? Entonces, ni siquiera me había escuchado hablar a mí todavía, ni nada por el estilo, que bueno, tengo una relación buena con ese estudiante. Pero las palabras que utiliza la iglesia son palabras, por lo menos desde el púlpito, desde la confesión, desde ciertos libros de catequesis, desde ciertas tradiciones que todavía se siguen repitiendo, son palabras que hacen sufrir. Y entonces, claro, la gente se va, ¿no?
Y se va también porque, bueno, los medios de comunicación le dan mucha manija, pero también son ciertos. Los escándalos económicos, los escándalos sexuales, configurados al mejor estilo del fariseísmo, cargar cargas insoportables sobre los hombros de los demás, cargas que ni uno mismo es capaz de cargar, ¿no? Entonces, claro, como cuando se habla de iglesia, y muchos de nuestros alumnos llegan a nuestras facultades es impresionante, o sea, muchas veces han compartido de dónde venían por algunas preguntas, pues yo siempre les pregunto como para ubicarme, no, en mi casa nadie practica, hay una imagen de Cristo, no sé qué, pero creo que la iglesia se ha convertido en una institución que no comunica vida. Entonces, la actitud de alejarse es sana. No sé el psicólogo qué dirá, pero si te vas de un lugar que te hace sufrir y te tortura, es mejor alejarse, ¿no? Pero bueno, Carlos me presentó como especialista en Francisco. Nada que ver, lo que pasa es que tengo que enseñarlo y la verdad es que yo estoy muy sorprendida y contenta con este Papa, porque es un Papa de la alegría en medio de los tiempos tan difíciles, es un tiempo de la esperanza. Fíjense ustedes los nombres de los documentos que ha publicado: Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio; Laudato Si, que habla de alabanza, alabado sea mi Señor. No sé, cuando les dije a los jóvenes, Christus Vivit, la referencia a la vida, ¿no? O Gaudet, la alegría de la verdad, Gaudete in Veritatem. Es decir, es una actitud esperanzada, pero no tontamente esperanzada, fundamentadamente esperanzada en nuestra fe. Y creo que la asunción de Francisco en el pontificado ha provocado un giro en el lenguaje. Cuando escuchamos a Francisco lo entendemos. Aún en los documentos más importantes, como son las encíclicas, entendemos su lenguaje. Y por otra parte, un giro también muy fuerte en exigir un estilo de vida coherente con el Evangelio, una conversión de la vida, ¿no? Lo que él propone como programa de su pontificado es la reforma de la Iglesia. Estamos viviendo un tiempo de reforma de la Iglesia que retoma la reforma iniciada por el Concilio Vaticano II, que se ha vivido con tantas luces y con tantas sombras, pero en definitiva un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, no solo en el lenguaje, sino también en la vida. Que Francisco muchas veces se equivoca y mete la pata cuando habla, sobre todo espontáneamente, hay que reconocerlo que sí. Pero a mí personalmente, por ejemplo, su teología del sacerdocio, no es que yo quiera que las mujeres... Hay un libro muy lindo de Isabel Corpa, una teóloga colombiana, sobre mujeres sacerdotes, donde hace una crítica sobre el concepto de sacerdote, que no vamos a entrar en esto, y habla de ministerios, ¿no? Porque el sacerdocio es un concepto más bien pagano, es clerical, vertical, y no es el tipo de ministerio que necesita la Iglesia. Pero bueno, cuando él en Querida Amazonía, con un título tan cordial a un documento, una exhortación apostólica, explica el sacerdocio, yo dije, Dios mío, ¿no? Porque sigue asociando el ministerio del presbiterado a la imagen del varón que se casa con la Iglesia, a la imagen del varón, Cristo, que se desposa con la Iglesia. Y entonces a mí me parece que hay una antropología de fondo que también en este tiempo tiene que ser revisada. Pero creo que su magisterio es una bocanada de aire, más allá de esas cosas, es una bocanada de aire fresco a una iglesia que se estaba esclerotizando. Por ahí yo había contado de la experiencia en el IPA del Perú, y alguien dijo, obispos, qué raro, ¿no? Parece que dice, no, no puede ser obispo. Miguel Ángel dice, no lo creo. Así había comentado.
pero es que sí, una que yo estuve trabajando mucho tiempo con obispos y todo eso, te das cuenta de lo que es. Pero bueno, me parece que entonces es importante lo que él ha empezado. Él en Evangelii Gaudium, Francisco, en Evangelii Gaudium propone un principio, propone 4 principios para la doctrina social de la Iglesia, o sea, para provocar un cambio social, que recoge todos estos principios de la dignidad humana, del bien común, del destino universal de los bienes, de la solidaridad, de la subsidiariedad, que son los pilares en donde se asienta el pensamiento social cristiano, que tiene su fuente precisamente en esta naturaleza comunitaria del ser humano, la naturaleza social del ser humano, creado a imagen de un Dios que es Trinidad, que es comunidad. Pero yo me quiero quedar en estos tiempos de crisis y esperanza, me quiero quedar en uno de los principios que él propone, y es que el tiempo es superior al espacio. Porque este principio nos permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarnos por los resultados inmediatos. Esto lo dice en Evangelii Gaudium 2.23. Porque yo creo que estamos en tiempos de encontrar, como diría Elizabeth Johnson en su libro Verdadera Hermana Nuestra, respecto a la teología de María, encontrar fragmentos en los escombros, fragmentos valiosos en los escombros, que nos permitan hacer algo nuevo. Porque hay un hecho que yo creo que es incontestable, y es que estamos en el inicio, en el derrumbe de una época y en el principio de otra época. A mí me parece que la pandemia es expresión de una crisis global, de una crisis de maltrato a la creación y de maltrato al ser humano. Y ahí hay una cosa genial de Francisco que dice que nosotros somos tierra, tomando una idea muy indígena que la expresa Atahualpa Yupanqui también cuando dice el hombre es tierra que anda. Bueno, también lo dice el Génesis, ¿no? Eres polvo, cuando te dicen tomando esta idea, ¿no? Que vas a volver al polvo, pero no como castigo, sino como, tenemos que entender hoy, como esa naturaleza vulnerable que somos, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante en este tiempo saber que el tiempo es superior al espacio y que tenemos que apostar a proyectos a mediano y largo plazo que nos permitan no una nueva normalidad, como dicen los medios y los políticos, sino un nuevo estilo de vida que realmente sea humano. Porque, a ver, el crecimiento de la pobreza, la cultura del descarte, el imperio del capitalismo financiero, la quema de bosques, la contaminación de los ríos esto no ocurre con la pandemia. Venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo. Y una de las hipótesis es que la pandemia esta es fruto precisamente de un ecosistema o de ecosistemas alterados que han hecho salir virus que han llegado a infectar a los humanos, ya sea porque comieron un animal o porque se les escapó de un laboratorio, ¿no? Parece que esa es una de las hipótesis más firmes, que se les escapó de un laboratorio donde lo estaban estudiando, sabiendo de la alta peligrosidad de este virus. Pero bueno, que está todo dado vuelta, está todo revuelto. Entonces, creo que es un tiempo para poder soñar otra vez. Es otra cosa que Francisco, querida Amazonía, es la expresión de todos los sueños que tiene Francisco, ¿no? El sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico, el sueño eclesial, 4 sueños que él plantea. Entonces, bueno, en todo este contexto a mí me parecía hacer énfasis también en la palabra salvación, porque la palabra salvación surge espontáneamente en una situación de peligro.
como la que estamos. Y la palabra salvación nos remite a todas las narraciones bíblicas, que como decía Carlos, generación tras generación, el pueblo se va narrando la alianza. Cada Pascua, el menor de la familia pregunta por qué estamos reunidos y el mayor narra, cuenta la historia en la que ellos experimentaron que Dios era su Salvador. Por otra parte, esta palabra salvación tiene sentido escatológico. Esta es otra materia que estoy dando, escatología, que es una materia que no es, como decía Congar, un documental anticipado de lo que vendrá, sino que es un capítulo maduro y profundo dentro de la reflexión teológica, que nos habla de las cosas últimas, podríamos decir, del sentido último de la vida, del sentido de la promesa, y también hay un autor que se llama Joseph Jiménez, un jesuita, que hace poco publicó un libro que se llama Lo último desde los últimos. Es un tratado que nos ubica junto a los últimos de la historia. De hecho, Mateo 25 tiene el relato del juicio final, donde según cómo hayamos atendido a los últimos, a los que no tenían hambre, a los que no tenían, a los que tenían sed, a los que estaban desnudos, ¿no? Según cómo nos hayamos relacionado con los últimos, va a ser nuestro destino final, o se jugará el destino final de nuestra vida, ¿no? Entonces, este contexto de pandemia nos ha puesto frente a frente de algo que nuestra sociedad hiperconsumista negaba, que es la muerte. Es la muerte, es la posibilidad, lo que sabemos, lo que decía Heidegger, ¿no? Somos seres para la muerte, y todos sabemos que vamos a morir. Sin embargo, la pandemia nos pone frente a frente, cara a cara con la muerte. Señor, sálvanos que perecemos, les decían los discípulos a Jesús, mientras estaban en la barca y él dormía y se agitaban las olas. Sálvanos que perecemos. Bueno, algo parecido pasa acá y uno lo siente, lo percibe, la cantidad de mensajes que llegan por WhatsApp, de cadenas, de oraciones, de cosas que dice la Virgen o que le hacen decir a la Virgen, ¿no? Un grito, sálvanos que perecemos. Mucha gente ha vuelto a pensar en Dios a partir de esta situación, y muchos seguirán pensando, ¿dónde está Dios? Esta llegada de la salvación, o esta fe en el Dios que nos salva, está ligada a una virtud que lleva el nombre de esperanza. Por eso son tiempos de crisis que nos remueven y nos ponen frente a frente con el misterio de la muerte, con el misterio del fin, no solo individual, sino también de nuestra cultura, de nuestra civilización. Y nos faltan los predicadores apocalípticos que nos hablan del fin del mundo, ¿no? Pero también las culturas nacen, crecen y mueren, aunque tienen un trayecto más largo que las personas. Pero esta llegada de la salvación está ligada a la esperanza. La esperanza, que es una actitud humana, es una virtud humana, pero también es virtud teologal, tiene esas dos dimensiones. Y creo que en esto es más lo que compartimos con el común de la gente que lo que nos diferencia.
Dice Francisco, en un discurso que pronunció a principios de este año ante el personal diplomático acreditado ante la Santa Sede, dice que esto nos exige, que esperar exige realismo. Requiere ser conscientes de las numerosas cuestiones que afligen nuestra época y de los desafíos que se vislumbran en el horizonte. Exige que se llame a los problemas por su nombre y que se tenga valor de afrontarlos. Demanda no olvidar que la comunidad humana lleva los signos y las heridas de las guerras que se han producido a lo largo del tiempo, con una capacidad destructiva cada vez mayor y que no dejan de afectar especialmente a los más pobres y a los más débiles. Entonces, hablar de esperanza es asumir la realidad tal como es y no cerrar los ojos ante los que más sufren, los más pequeños y los más débiles. Esta esperanza tiene dimensiones históricas, porque se despliega en el tiempo. Concretamente en nuestro tiempo, no solamente asistimos a la muerte de seres queridos, no solamente no podemos despedir a los que queremos, se han cambiado los rituales, se han cambiado nuestro modo, no podemos celebrar los 15, ni casarnos, o si se casan, se casa la pareja con unos poquitos testigos y el resto de los amigos siguen la ceremonia por Zoom. Ha cambiado, capaz que para hacer esta clase hubiéramos tenido que viajar a un punto, ¿no? Y nos ha cambiado también el modo de comunicarnos. Pero estas situaciones históricas de incertidumbre no son solo la muerte y las cosas que han cambiado, que han dejado de ser y que y que estamos todavía con muchas preguntas recreando, sino también el sistema de salud, concretamente. En muchos lugares está a punto de colapsar, muchísimos médicos muriendo por COVID, el desempleo, el empobrecimiento, las amenazas de guerra que no han dejado de existir, la agudización de las diferentes formas de violencia que van desde la discriminación a los contagiados hasta la violencia efectiva contra el personal de salud o la violencia doméstica que ha crecido y los feminicidios. En esta discriminación, yo tengo un sobrino médico que está haciendo su residencia de cirugía en el Italiano y le pusieron en la puerta de su departamento: andate, no te queremos acá, porque nos podés contagiar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda de esperanza? Si bien es cierto, la esperanza teologal es la certeza de que Dios está viniendo a nosotros y de que ya lo poseemos en esperanza, a aquel que creemos, por eso la fe es el fundamento de la esperanza, creo que también hay que visualizar algunas cosas muy concretas, y estas, bueno, se las fui copiando al Papa Francisco para compartirlas con ustedes. Por ejemplo, en Laudato Si 71 dice: basta que haya un hombre justo para que haya esperanza. Me pareció fantástico. Él está haciendo referencia ahí a Noé. ¿Se acuerdan que el libro del Génesis dice que la maldad se extendía sobre la faz de la tierra y que en aquel lenguaje Dios decidió destruir la humanidad, pero eligió un hombre justo, ¿no? Basta que haya un hombre justo para que haya esperanza. Yo creo que esto es una llamada a lo personal también, ¿no? Vivir en la justicia, cada uno, ¿no? Caminar humildemente ante Dios, ante la conciencia de nuestra vulnerabilidad y la conciencia de que somos hermanos, caminar con paciencia, humildemente ante nuestro Dios, como decía el profeta Miqueas. La otra cosa que dice es: nadie se salva solo.
únicamente es posible salvarnos juntos. Algo nos decía también de esto en su reflexión Carlos, ¿no? Bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Esto lo dice en la última encíclica Fratelli Tutti, que les recomiendo leerla porque es fantástica, ¿no? Las cosas que dice. Esto va desde las interrelaciones más cotidianas y cercanas hasta el nivel internacional, pasando por los países. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy no nos salvamos, de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esta forma de involucrarnos a los seres humanos en la realización de la salvación. A nivel internacional, necesitamos un ordenamiento mundial jurídico, político y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Esto de la interconexión de todo está conectado, una clave de lectura para Francisco, ¿no? De los documentos de Francisco. La otra cosa es que la esperanza se sostiene en el diálogo. Se habla mucho del diálogo, el diálogo personal, interdisciplinario, ecuménico, interreligioso, intergeneracional, interinstitucional. Y en esto yo creo que Francisco es un ejemplo, porque en Laudato Si hace una cosa inédita. Cita textualmente las palabras del patriarca ecuménico Bartolomé en el texto de la encíclica. Cuando un papa había citado a otro de otra iglesia, en este caso. Y en Fratelli Tutti se inspira en las palabras del imán, nunca me sale el nombre, pero de este imán con el que firmó ya un documento sobre la fraternidad universal el año pasado durante su viaje apostólico a Egipto. Entonces, y lo cita, y él dice, me inspiré en este hermano para escribir esta carta. Además, Francisco hace otra cosa que no hacían otros papas. Tiene una rigurosa disciplina para citar sus fuentes, sean de otros papas, pero también de los obispos y de escritores del mundo de la cultura. Querida Amazonia está lleno de citas de poetas latinoamericanos, hasta Pablo Neruda lo citan, querida Amazonia. Acá en Fratelli Tutti lo cita Paul Ricoeur, por ejemplo, entre otros. Entonces, practica un diálogo con la cultura. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que Juan 23, que fue un clarividente respecto a esto de la esperanza de ser resistente a los profetas de calamidades, recomendaba buscar más lo que una que lo que divide. Hoy la salvación va a llegar en la medida en que sepamos gestar unidad. Y que podamos sostenerla en el testimonio, ¿no? Creo que además de sostenerse en el diálogo, la experiencia se sostiene en el testimonio. En el testimonio de quienes escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Nuestra esperanza se afirma en los y las que comprenden esto hasta arriesgar su propia vida. Y en esto no hay distinción entre cristianos y los que no lo son. Esto me parece importante. Acuérdense ustedes ese adagio que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy, si pensamos en esto, de que la esperanza se sostiene
en el testimonio de los que escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Quizá no tengo bien la cita, pero me parece que es de Fratelli Tutti, 54. Tenemos que mirar a Berta Cáceres, por ejemplo, esta indígena hondureña que fue asesinada por defender los derechos de su comunidad indígena e impedir que se cree una represa que alteraría totalmente el clima y el estilo de vida de su comunidad, afectaría totalmente y negativamente a su comunidad. Asesinada hace 3 años, más o menos, Berta Cáceres. Malala Yousafzai, esta chica pakistana que pedía la educación para las mujeres, que estaba postulada para el Premio Nobel de la Paz, que defiende la educación, es una chica musulmana. Y en un discurso que recientemente el Papa ha dado a la ONU, la cita, y pone su ejemplo. Entonces, creo que este tiempo de pandemia nos está invitando a buscar juntos la salvación. La salvación es un misterio, así como es el misterio de la vida, o como el misterio de la creación. Es Dios quien, desde la mirada de fe, sabemos que es Dios el que nos sostiene y que de Él viene la salvación y la vida. Pero no se hace esperanza si no es con decisión, si no es con acciones concretas. Es así como actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la esperanza a la historia, decía Juan Pablo II. Entonces, pero cuenta con nosotros, no sin nosotros. Y creo que eso es muy claro, Francisco, en la globalidad de las cosas que ha venido escribiendo, ¿no? En cuanto a qué hacer, Francisco propone en Fratelli Tutti la parábola del buen samaritano. Sabemos que el tema de la misericordia es un tema muy repetido en el magisterio de Francisco. Pero acá habla del buen samaritano por su capacidad de interpelar a cualquier persona de buena voluntad. Porque el samaritano, acuérdense ustedes que era extranjero, impuro, despreciado por los judíos. Y es el único que es capaz de representar la misión de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Es el que encuentra al que está herido al lado del camino y se encarga de él, lo carga sobre el caballo y se hace cargo de todos los gastos hasta el final, ¿no? Entonces, el buen samaritano es capaz de inspirar una acción misericordiosa en cualquier ser, cualquier persona que habita este planeta. Y dice que además esta parábola tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Estamos en camino, estamos en proceso, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto y que realmente creo que son motivo de esperanza. Porque estas palabras no las dice un alocado que se acercó a las religiones orientales y entonces descubrió ahí cosas. No. Las está diciendo y las está proponiendo el mismo obispo de Roma. Y entonces, desde el samaritano, es decir, el judío Jesús, como dice el Papa, no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino volvernos nosotros cercanos, prójimos. Es una interpelación a cada uno, a recrear cómo ser prójimo en este momento en el que se nos pide distanciamiento.
cómo recrearlo. La verdad es que el Zoom es fantástico, encontramos gente de todos los países, de todas las provincias, lo encontramos amigos, pero no basta la pantalla, a veces uno se harta de las pantallas. ¿Y quién está detrás de las pantallas o quiénes viven o qué angustias viven aquellos que están alrededor nuestro? Entonces, bueno, algunas cosas que se me ocurren decir, un poco en cuanto al qué hacer ante esto, para colaborar, para hacer posible que la salvación de Dios llegue a nuestro mundo herido. Creo que narrarnos mutuamente los motivos para esperar. La fuerza de la narración, de la teología narrativa, están presentes en los relatos y en las narraciones bíblicas. Contarnos las historias de los abuelos, recordar las historias de los abuelos que vivieron otras pestes, otros momentos difíciles, de los padres, de nuestra propia historia. No tengamos miedo de contar, muchas veces tenemos miedo de contar, pero al contar se va haciendo historias. Eso me parece re importante. No olvidarnos que todo está interconectado, que lo que yo haga en un lugar tiene repercusiones, y tiene repercusiones importantes. Volver a la casa común, volver al buen vivir. El buen vivir que no es el vivir bien de la sociedad consumista, sino que es el vivir en armonía, en relación fraterna con todos los seres. Una cosa importante que señala Francisco Fratelli Tutti, que ya lo venía diciendo también en Laudato Si, volver a la política. El capítulo que habla de la política es impresionante. Volver a la política en todos los niveles. Y finalmente volver a la comunidad. Volver a la comunidad, no solo la comunidad chiquita, que es importante, pero ir ampliando y ampliando nuestra conciencia de ser comunidad con todos los seres. Y bueno, yo quería terminar contándoles algo que también tiene que ver con algo que ha compartido Carlos y que está puesto en la primera carta de Juan, que fue justamente un texto que leímos esta mañana en un grupo de oración que tenemos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se nos hizo visible y nosotros la vivimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. ¿Cómo ver la vida en la noche? Acordémonos de nuestro patriarca Jacob, que andaba fugitivo, lo encuentra la noche, pone una piedra, duerme, y ve ángeles de Dios que suben y bajan del cielo, y cuando se despierta, dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Quizás tengamos que abrir los ojos del Espíritu para percibir esa presencia de Dios, esa realidad profunda que nos significa que es Dios, realidad que no podemos percibir porque estamos fragmentados. Y yo creo que en esto el camino es el silencio, es la práctica del silencio que nos permite permanecer, entregarle un tiempo de nuestra vida a Dios, de nuestro día a Dios, para que, y ese silencio contemplativo nos va permitiendo, nos va despejando para que veamos a aquel que es la vida. No sé si he respondido a las inquietudes de los organizadores, pero son tantas las cosas que uno piensa y que siente
en estas circunstancias y en el contacto con los alumnos, las alumnas, con gente que está en otros compromisos, que era muy difícil poder seleccionar y hacer una síntesis. Yo espero que les haya servido, pero bueno, esto es lo que tenía para compartir. Muchísimas gracias, María José. Como hicimos antes, entonces ahora también por el chat, si quieren, van pidiendo la palabra o planteando preguntas. Tenemos la pregunta que había quedado colgada de antes de cuando Carlos se cayó de la transmisión, y que era para Carlos, que te la vuelvo a leer, y así mientras los demás van pensando qué comentar o qué preguntar sobre lo de María José. Dice, ¿qué intuiciones pastorales pueden desprenderse de la afirmación, supongo yo, la realidad es lo que está llamada a ser en tiempos de pandemia y aislamiento? Le habíamos pedido al autor que la aclare un poquito más, pero anda sin micrófono, así que ve vos qué podés hacer con eso, Carlos. Estás muteado, Carlos, todavía, ¿eh? Ahora. ¿Soy yo el que se habilita o no? Sí, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No, que cuando digo que la realidad no es solo leemos, sino la realidad para un creyente es lo que está llamado a ser. Justamente es un vínculo a lo que acaba de decir Karam, ¿no? Que es un llamado a la esperanza. Que nosotros creemos que a pesar de todas las limitaciones, a pesar de todos los dolores, a pesar de todos los sufrimientos, no somos llamados a vivir esto nada más, sino que para nosotros esto es una circunstancia que tiene que ser superada. Muchísimas gracias. Bueno, comentarios o preguntas que quisiéramos hacer a María José. Si quieren pedir la palabra por el chat, si el primero... Yo. El primero se anima solo. Yo. María José, ya que te especializaste tanto en este tema de Francisco, si darías 3 o 4 claves de lectura, diste una que es esta de la interconectividad, ¿qué otras claves de lectura notás en el magisterio de Francisco? La clave de la misericordia es otra clave de lectura. La clave de la misericordia. Creo que también es la clave de la alegría, la clave de la alegría y la clave de la esperanza. Sí. Y esa capacidad que tiene, bueno, puede ser de la interconexión también, ¿no? Que se puede leer de muchas cosas, de muchas partes, esa capacidad que tiene de unir lo particular, lo personal, con lo internacional, ¿no? En los distintos niveles y hacer un llamado a eso. La otra es su figura de poliedro, su captación de la realidad como un poliedro. A mí me parece fantástica eso, ¿no? Que responde al principio ese... la unidad es superior, el todo superior a la parte, algo así dice ese principio. No, la realidad no es una esfera perfecta, la realidad es un poliedro, en donde en la unidad de un cuerpo quedan perfectamente ensambladas y armónicamente integradas todas las diferencias. Y entonces en esta realidad que es un poliedro, cabemos todos los seres, humanos y no humanos, la madre tierra, caben las culturas, caben las distintas opciones, y es algo que se construye fatigosamente, quizás en muchos casos, mediante el diálogo.
en donde hay que animarse a dialogar, aunque las posturas parezcan muy encontradas, para poder saltar hacia la unidad más alta, ¿no? No sé, Bien. habría que ver, sí, qué sé yo, en Laudato Si, particularmente es el tema de la casa común y el todo está conectado. Y yo creo que el mismo nombre lo dice, ¿no? La casa común. En Fratelli Tutti somos hermanos. El Fratelli Tutti es sobre la fraternidad humana y la amistad social. El tema social es un tema que lo atraviesa, y el tema de los pobres y los descartados es un tema que es la preocupación total, es la preocupación central de Francisco, y es lo que mueve toda su reflexión. No puede haber personas descartadas. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, otro comentario que querramos hacer? Ahí me prendo un poco, Santiago, porque si no, me prendo la luz y si no desaparezco. O sea, me quedaron dos resonancias en realidad de las dos charlas, o dos convicciones así a nivel de pastoral. La primera es que no podemos dejar de narrar la historia de salvación en nuestras coles, en nuestras aulas. Por ahí viste que hubo un tiempo de temor al Antiguo Testamento o de tratado del Antiguo Testamento en el anuncio a los chicos, Entonces, tanto de las claves que dio Carlos como de María José me queda esa como fuerza de lo poderoso que es la narración de los procesos de fe para el que está buscando. Entonces me queda primero esa convicción. Y después María José, que en algún momento lo hables con ella, me llama la atención también en el mundo juvenil que hay cierto, no hay una comprensión de Francisco o una buena recepción del Papa por ahí entre algunos jóvenes. O me pasa, por ejemplo, que yo vengo muy entusiasmado con lo que propone Francisco, por ejemplo, para ponerlo a dialogar todo, y hay un rechazo. No sé si tiene que ver con prejuicios hacia el papado, hacia la autoridad eclesial o algo, pero por ejemplo no hay esa conciencia también del salto, de la renovación que hay. Entonces, para mí siempre es un desafío a veces llevar a Francisco al debate así en una mesa con los chicos o cuestiones así. Digo porque también es un personaje que últimamente le van sacando frases o van como... bueno, ahora veo muchas noticias por ahí en el celu, viste que te desperté y te salta alguna cuestión de la crítica al pobrismo, le llaman, o todas las cuestiones. Entonces, digo que también es interesante dialogar con los chicos la figura de Francisco, su palabra como representante también de la iglesia y con las directivas que nos da, las guías por ahí que nos pone para pensar. Ese sería como más como un desafío. Lo otro, una convicción que me va quedando. Y comentando lo tuyo, yo creo que es muy difícil hablar de Francisco, porque tiene enemigos, no solamente en Argentina, sino en todas partes, por las cosas que dice. Porque lo que está proponiendo son cambios muy radicales. Y yo siempre les digo a los chicos, a Francisco hay que leerlo, no se lleven por lo que dicen los titulares. Ese ejemplo del pobrismo, por ejemplo, si vos lees Fratelli Tutti, él va a decir que lo que se necesita es generar fuentes de trabajo, porque el trabajo es lo que dignifica, que los subsidios tienen que ser acotados y limitados. No es que esté, Francisco la tiene clara, o sea, no, optar por los pobres no es elegir que los pobres sigan siendo pobres, es sacarlos de la pobreza. Eso es de la mejor tradición de la teología latinoamericana, ¿no? La lucha contra la pobreza. Pero a Francisco hay que leerlo, no puedes leer lo que dicen los titulares de los diarios, porque se hacen eco de toda la basura que hay en contra de la persona. Yo a veces pienso que es milagroso que siga vivo, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Carolina Artana puso acá un lindo comentario, tal vez quisiera hacerlo en voz alta. No, simplemente que me gustó esta propuesta de comenzar con las palabras y María José mencionaste palabras de Francisco, de distintas personas,
pero a veces terminamos entrampándonos con las palabras, ¿no? Sobre todo en esta dinámica de cuadraditos, de personas que hablan y que se silencian y que, ¿no? Digo, es un tiempo complejo en cuanto a las palabras y a la palabra. Entonces, los cuadraditos silenciados no siempre quieren decir que haya un silencio, ¿no? Y me parece que lo que propones es como el espacio de este silencio, me parece algo muy, muy rico, ¿no? Gracias. Así que agradecerte. También agradeció a Andrés Tonatiu, que es este mexicano que nos suele acompañar y que ya se ha ido. Está el comentario con el agradecimiento para ustedes dos. Y Carolina Insfran plantea aquí una pregunta. ¿Querés hacerla en voz alta? Pero estás con el micrófono apagado. Bueno, María José, mucho gusto. Quería preguntarte, a ver, ¿qué valoración notas vos o qué valoración y revalorización de la mujer hay por parte de Francisco dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia? Es un tema donde no se puede decir es blanco o negro. Yo creo que Francisco hace esfuerzos por integrar, por incorporar el tema de las mujeres, y de hecho incorpora muchas mujeres, y en el sínodo eclesial, en la conferencia eclesial para la Amazonía hay muchas mujeres que están, mujeres indígenas incluso, ¿no? Otra cosa es con el tema de los ministerios. No le podemos pedir peras al hombre. Francisco es un abuelo de 80 años, que nos está alargando una serie de cosas que las podemos entender y que si somos capaces de acogerlas en nuestra vida pueden revolucionar realmente el mundo en que vivimos. Yo creo, personalmente, con este tema de las mujeres, nosotros venimos de siglos y siglos y siglos de historia patriarcal. Historia patriarcal que degenera en machismo muchas veces, y que en nuestro tiempo encuentra expresiones gravísimas en la violencia contra las mujeres y en los feminicidios. Pero paralelamente también se ha crecido en conciencia de la dignidad de las mujeres. Yo en esto aplicaría el principio del tiempo superior al espacio y alentaría procesos, que Francisco lo ha hecho también, ¿no? No sé si se puede aplicar a esto. ¿Se acuerdan cuando se celebró el sínodo para la Amazonía? La gran expectativa era si se iban a ordenar hombres casados y mujeres diaconisas. ¿Se acuerdan? Sí. Que después Francisco dijo que no, y ahí, bueno, en el documento ese, cuando habla del sueño eclesial, es donde plantea su teología del sacerdocio, que yo les he dicho que no la comparto. Pero, ¿qué más? Yo pienso también que la ordenación de mujeres hoy en día, con la estructura clerical que hay, sería más de lo mismo, porque muchas mujeres son más clérigas que los hombres hoy en día. Eso se ve. O sea, la dominación de mujeres por otras mujeres, y una serie de cosas como en comunidades, en familias, eso se ve. Me parece que hay que hacer un camino. Pero en Querida Amazonía, él dice, yo no voy a comentar el documento que me han presentado los padres sinodales. Yo propongo que este documento sea estudiado, profundizado y se saquen sus consecuencias. Yo voy a plantear mis sueños. Pero oficialmente en la exhortación apostólica propone la integralidad del documento de la exhortación Querida Amazonía, y la mayoría de los padres conciliares de los padres sinodales, apoyaron la ordenación de mujeres para el diaconado y la ordenación de hombres casados.
Veremos si el sínodo, si la conferencia eclesial de la Amazonía puede llegar a desembocar en eso. Pero me parece interesante poder plantear los procesos para que podamos llegar convencidos todos de qué es lo que se necesita. No sé, esa es mi opinión, por ahí yo no soy tan extremista. Soy feminista y reconozco el feminismo, pero no soy una feminista extrema, ¿no? Muchas gracias. Carolina Podoroska pregunta si podés recomendar algún libro sobre Francisco que pueda orientar en la comprensión de su persona, su mensaje, y si tenés alguna opinión sobre la película Los dos papas. A mí la película Los dos papas me gustó mucho, me pareció una recreación muy interesante. La he visto hace tiempo, la he visto una vez, pero me acuerdo que la impresión fue muy buena en el momento en que la vi, los diálogos entre Francisco y Benedicto, me parece que da para pensar y para hablar mucho. ¿Qué libro sobre Francisco, más allá de los documentos? Y sus comentadores oficiales son Víctor Manuel Fernández, Carlos Gali. Sobre Laudato Si se han escrito muchísimas cosas que yo las voy leyendo de a poco, porque está dando mucho que pensar. Si Laudato Si tiene un impacto muy grande fuera del ámbito eclesial, me imagino que Fratelli Tutti va a tener un impacto mayor todavía fuera del mundo eclesial. Pero bueno, hay que ir viendo qué es lo que se va publicando. No sé, personas que narran y no tiran barro, por ejemplo, Elisabetta Piqué, que es una persona muy allegada al Papa. Ella escribió un libro sobre Francisco y normalmente escribe editoriales en La Nación sobre cuestiones de iglesia. Pero hay muchas cosas. Estoy mirando acá a mi alrededor. Yo les digo lo que tengo en mi biblioteca y que las voy leyendo, ¿no? Acá hay un libro de ecología integral de Jaime Tatay. Por ahí sería bueno, que es la recepción católica del resto de la sostenibilidad. Este es un poco más cercano a la publicación de Laudato Si, que se llama Loado sea mi Señor. Donde aquí hay un artículo de Víctor Manuel Fernández sobre las claves para interpretar Laudato Si. Después, ¿qué más hay? De Federico Lombardi. Son los libros, yo siempre estoy preguntando de las librerías que hay sobre Laudato Si. Federico Lombardi, Laudato Si, el cuidado de la casa común, y la verdad es que no lo he leído todavía, Enrique Figueroa Clemente, La ecología del Papa Francisco, un mensaje para un planeta y un mundo en crisis. Sobre Laudato Si. Sobre Evangelii Gaudium también hay varias cosas que se han publicado. Pero bueno, en este momento no sabría qué decirles qué otros libros. A ver. ¿Qué hay por acá? Si tomo la biblioteca. De Gali, La alegría del Evangelio. No sé, la Josefina Lash tiene un libro sobre una síntesis y guía de lectura sobre la alegría del Evangelio. Hay un libro compartido de varios autores que es de la editorial Santa María. En fin, hay muchas cosas que se van, y en internet también hay muchas, publicadas en la revista Javeriana, en la revista de la Universidad Católica Argentina. Víctor Codina es un comentador muy certero de Francisco, tiene su blog en la página de Amerindia, él suele escribir ahí. Víctor ha sido sinodal en el sínodo panamazónico. Es un jesuita, Víctor Codina es un jesuita, es un hombre mayor, tiene 80 años, que vivió como 50 años en Bolivia y ahora regresó a Barcelona. Y desde ahí nos sigue colaborando en muchas cosas, en charlas, con artículos, publica su blog en Amerindia.
Creo que él es un intérprete, tiene artículos cortos que pueden servir y que se les pueden dar de leer a los chicos porque tiene un estilo muy pastoral y llano. No sé. Gracias, María José. Yo soy Carolina. Justamente la pregunta también tenía que ver con esto que decía el compañero Leo, que a veces qué palabras más allá de las noticias le podemos dar a los chicos, y si, bueno, hay algo para dar o para mostrar en texto. Bueno, y además agradecerte la charla, estuvo muy, muy buena, muy profunda, muy actual, muy con la realidad, y esto de la esperanza, bueno, me queda así resonando así en el alma como un mimo, así que gracias. Bueno, Carolina, ha sido un gusto también estar acá. Gracias por invitarme. Si puedo servir, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a María José y gracias a los que nos han acompañado esta tarde. Estamos llegando ya a la hora de nuestro cierre. Este será nuestro último encuentro durante el año. Esperemos que el año que viene la vida nos permita encontrarnos con nuestros cuerpos sin intermedio de pantallas. Que tengan ustedes una buena noche y ya nos volveremos a cruzar en otro momento. Sí, sería genial encontrarnos, personalmente, abrazarnos, y mientras ellos llegue, un abrazo del corazón. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao, Carlos, gracias. Un abrazo, María José, soy Susana Ramos. Susana, nos conocemos. Sí. Gracias. Nos conocemos, Susana, ¿no? ¿Nos hemos visto en Bolivia? Bolivia, claro, en el encuentro de formadoras. Ah, mirá, claro, mirá. En Argentina también alguna vez. Bueno, quería saludarte, entré tarde porque me tocó reemplazar a una compañera con COVID. No tenía yo que estar en esa clase, pero bueno, estos tiempos nos tienen con situaciones de emergencias. Sí. Pero bueno, a vos te escuché enterita, al compañero del comienzo llegué para el final. Pero... Ya podrás ver la grabación. Eso, gracias, Santiago. Bueno, adiós, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Un placer escucharlos. Chao, Carlos. Chicos, chao, gracias. Chao, Dani. Bueno, me despido. Carlos, un gusto haberte conocido. Un gusto, mira, justo estaba leyendo, mira. Ser cristiano en Europa, de Víctor Codina. Ah, mira. Víctor Codina. Mira. Justo viste que él había sacado a Ser cristiano en América Latina y ahora publicó los cuadernos de los jesuitas, le publicaron Ser cristiano en Europa de Codina. Ya es el Eso último estaba que leyendo. va a llegar, porque ya han dejado de publicarlo en papel. Sí. De hecho, yo me meto en el sitio ahora. Sí, siempre se pueden descargar, así que una vez. Sí. Sí. Un gusto hablar con una teóloga como vos, che. Igualmente, que junten las cosas. Un beso, chao. Te mando un saludito. Gracias, adiós. Chao. Chao, Carlos, nos quedamos solos.